El misterioso Cristo Negro que desapareció en el Domingo de Resurrección. Era 1993, cuando a mis 14 años le pedí a mi madre pasar mis vacaciones de Semana Santa en casa de la abuela. Mis primos Ramiro e Ignacio, quienes vivían en la misma comunidad, recientemente nos habían visitado después de muchos años, y había descubierto que tenía una gran afinidad con ellos, por lo que quise pasar esos días de primavera conociéndolos más y conviviendo donde ellos vivían, un pueblo en Aguascalientes al que yo nunca había ido, ya que nuestros familiares que radicaban en ese lugar siempre preferían visitarnos antes de que nosotros los visitáramos, pero aquel periodo vacacional le rogué a mis padres que me dejaran ir. No tuvieron problema en aceptar. Mi primo Mauricio también era de aquí de la ciudad. Pronto se unió al plan. En el pueblo de mi abuela todo era tranquilo, como se podía esperar en cualquier comunidad rural en los años 90. La delincuencia no era un problema para entonces. La vida era calmada, sin muchas cosas para entretenerse más allá del trabajo, fiestas y la religión. Los días eran claros y soleados. Un aire de tranquilidad se respiraba todo el tiempo en aquel lejano paraje. Cuando llegamos, ayudamos a mis abuelos, conocimos a mis tíos y primos que nunca habíamos tenido la oportunidad de ver, y convivimos con mi primo Ramiro e Ignacio. Los cuatro prácticamente éramos de la misma edad y formamos un grupo inseparable, en el cual yo me sentía muy cómodo. Jugábamos fútbol, paseábamos por la presa de Saucillo y pasamos tardes enteras platicando sobre las diferencias de vivir en la ciudad y en este lugar. Los días pasaron inevitablemente y poco a poco nuestro tiempo ahí parecía agotarse. Sin embargo, nos emocionaban las fiestas de Semana Santa. Mauricio y yo éramos católicos, pero no practicantes. Sin embargo, la familia de Aguascalientes parecía profundamente apegada a la religión, siendo la abuela incluso una especie de asistente en la iglesia, que era tan apreciada que tenía en su poder una copia de las llaves para entrar al templo. El Jueves Santo, una procesión nos sorprendió, no porque hicieran una procesión, sino porque en esta ocasión era un pequeño grupo de 8 personas vestidas como monjes, que traían cargando un enorme Cristo Negro montado sobre una cruz enorme de madera. Un donador anónimo había enviado este regalo para el pueblo, y se colocaba en el templo justo para las festividades. Aunque no se supo quién era el benefactor, se especulaba sobre algunos rancheros o empresarios y algunas otras personas, e incluso sujetos con negocios no del todo lícitos, que en su moral distorsionada querían agradecer a Dios por la abundancia que habían tenido en sus negocios. La cruz de aquella figura era muy bonita, de madera muy fina según parecía. El Cristo estaba clavado ahí. El Cristo venía en la cruz. Era extraño. Era una estatua hasta cierto punto normal, pero con un semblante diferente. Parecía más bien un poco enojado, en lugar del clásico rostro compasivo. Aquello era un poco extraño, pero la verdad es que realmente a nadie le importó. Un regalo como esos no se recibe al diario, y la población de la comunidad aceptó gustosa el obsequio que les fue entregado en el templo, al tiempo que aquellos hombres con túnicas de monje subieron a una camioneta y sin dar mucha explicación salieron del pueblo rápidamente una vez dejado el encargo. Aquella imagen religiosa tomaría especial relevancia en la misa del jueves para celebrar la última cena, y también después del Viacrucis, el viernes de la crucifixión, al celebrar la misa de la muerte de Jesús. Incluso recuerdo haber escuchado a la gente decir que aquel Cristo Negro parecía verlos con una mirada represiva, seguramente por los pecados cometidos, que debían expiarse para su resurrección. Como dije, siendo católico pero no practicante, realmente no sentía mucho apego al significado de estas fiestas, pero me fascinaba al ver el fervor con el que la gente actuaba con aquellos ritos ancestrales, y de hecho, esa fue una de las cosas que me llevó a convertirme en psicólogo. De pronto me pareció enigmático y curioso cuando 2 niños no mayores a 5 años de edad comenzaron a gritar en medio de la celebración que aquel Cristo se había movido. Sí sé que en un contexto de un relato de horror parece algo siniestro, pero en aquel momento la gente empezó a clasificarlo incluso como un milagro, a pesar de que aquellos niños no estaban conmovidos, sino aterrados, envueltos en un llanto que parecía no parar.
Pero el sábado las cosas con aquel Cristo dieron un giro un poco más macabro de lo que yo hubiera podido imaginar. La misa y la vigilia de Pascua se celebraron entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo, como un momento de contemplación y preparación para la resurrección de Cristo. Sin embargo, aquella misa este año no se llevaría a cabo en el templo, debido al gran número de fieles asistiendo a la iglesia para ver aquella figura religiosa nueva adornando la parroquia. Por ello se tomó la decisión de llevar a cabo la celebración de varias horas en el jardín justo enfrente del templo, a pesar de que el Cristo nuevo, siendo de un tamaño considerable, se dejó adentro del templo. Esa celebración duró varias horas, y conforme el tiempo fue avanzando, la gente naturalmente se fue cansando, y se acercaba la 1 a.m., cuando terminó todo. La gente del pueblo salió directo a sus casas, dejando pocas personas ahí, con un montón de bancas y objetos que regresar al templo. Y claro, aunque no éramos los únicos, los jóvenes fuimos los que resultamos seleccionados para hacer ese trabajo. Mientras mi abuela y otras vecinas platicaban con el sacerdote, que estaba por despedirse del lugar, rumbo al poblado cercano donde vivía. Mi abuela me dio las llaves y mis primos y yo comenzamos a regresar los bancos, los cirios y algunas imágenes religiosas al templo que parecía no tener luz. Le grité a la abuela que los focos no servían, y me gritó de vuelta que tal vez los fusibles habían botado, pero que dejáramos las puertas abiertas para que entrara un poco de luz del alumbrado público. Sin embargo, aunque eso sí nos permitió ver un poco mejor, la realidad es que la altura y la forma del templo, más de la mitad, se seguía quedando en penumbras. Enseguida Ramiro dijo: a ver si no se murió una rata por aquí, huele horrible, justo en medio de uno de nuestros múltiples viajes acarreando bancas. Y es que dentro del templo, un olor nauseabundo y fétido se sentía inundando todo el ambiente y parecía hacerse más fuerte. Él seguía diciendo que justo en el fondo, cerca del altar, a veces ponían veneno, y que mañana revisáramos a ver si encontrábamos algunas ratas ya tiesas. Después de eso decidimos ignorar el olor tanto como pudimos para poder terminar de pasar las bancas y lo demás. En lo personal, había algo que me molestaba mucho más que ese horrible aroma. Cada vez que entrábamos al templo había un pequeño sonido por ahí, como si alguien rascara el piso de piedra, con unas uñas tallándose con los materiales de ese lugar. Debido a la explicación de las ratas muertas, pensé que tal vez otro de esos animales había sido envenenado, y estaba teniendo algunas clases de espasmos o convulsiones en ese momento, pero nos iba a ser imposible encontrarlo debido a aquella oscuridad. Ya salimos por última vez al jardín, pues la abuela ya únicamente nos estaba esperando a nosotros con su vecina. El sacerdote ya se había retirado y nosotros lo único que nos hacía falta cargar eran las 4 bases doradas de cirios de la iglesia. Cada uno de nosotros tomó una de esas bases y nos dirigimos al interior del templo, pero cuando las dejamos en ese lugar, mi primo Ramiro gritó muy fuerte. Al preguntarle qué había ocurrido, nos dijo que le había pasado algo rozando la pierna. Los demás nos burlamos y le dijimos que seguramente era un gato, pero entonces yo sentí algo pasar detrás de mí, y ese ruido de al parecer algo que rascaba también se había movido a la misma dirección. Mis primos también habían sentido algo, porque 2 de ellos, al parecer, dieron un salto enorme emitiendo un sonido de sorpresa. Ignacio sacó de su chamarra unos cerillos y encendió rápidamente un par de cirios de la iglesia, y tomando uno con sus manos empezó a alumbrar el piso del templo, con nosotros a sus espaldas, esperando encontrar el animal que seguramente se había metido. Mauricio dijo que sí creía que era un gato, por eso el sonido de garritas, mientras que los 4 estábamos agachados, llamando con sonidos a lo que creíamos que era un felino, pero aquellos rasgueos se movieron por sobre el piso de madera y parecieron llegar detrás del altar. Mauricio, Ignacio y yo fuimos detrás de ellos, y Ramiro, un poco fastidiado, se quedó de pie cerca de la puerta. Estábamos los 3 agachados detrás del altar y justo por enfrente de la cruz, cuando aquel rascar de uñas pareció estar sobre nosotros. Fue entonces cuando Ramiro gritó aterrorizado y nos dijo que nos quitáramos de ahí, pero antes de hacerlo, los 3 instintivamente volteamos hacia arriba, únicamente para ver una forma, cosa o animal totalmente negra,